Feliz amanecer y feliz despertar con Dios. Iniciemos este nuevo día que el Señor nos regala poniéndonos en su presencia, agradeciendo sus bendiciones, alabando su grandeza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El salmista de hoy nos invita a hacernos una pregunta. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo podremos pagarle al Señor todas sus bendiciones? El sacrificio que hizo por nosotros en la cruz, toda esta semana que hemos vivido, el poder tener un empleo, el estudio, la salud, la vida, la familia, el alimento, poder respirar, poder movernos. ¿De dónde viene nuestra bendición sino que de Dios? Por eso, la pregunta es, ¿cómo podremos pagarle al Señor? Señor, no te podemos pagar. No nos alcanzaría la vida entera para pagarte todo el bien que has hecho por nosotros. Simplemente podremos decir en esta mañana, gracias. Gracias por tus bendiciones. Gracias por tu amor. Gracias por proveer lo necesario para nuestras vidas. Gracias por regalarnos una semana más maravillosa, trabajada, esforzada, pero con buenos frutos. Gracias, Señor, porque hoy podemos decir que gracias a ti tengo lo que tengo y soy lo que soy. No podré pagarte, Señor, simplemente podré dar lo mejor de mí en todo lo que tenga que hacer, en mi trabajo, en mi estudio, en mis actividades cotidianas. Así podré agradarte y quizás poner un granito de arena, un granito de esfuerzo y de gratitud para poder al menos compensar el gran amor que tú tienes por mí. ¿Cómo podré pagarte, Señor? No tengo cómo pagarte. Simplemente te quiero decir en esta mañana, gracias, Señor, gracias, mi Dios, gracias, mi todo. Que la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de los cristianos, interceda por cada uno de nosotros. Amén. El Evangelio de hoy, tomado de San Juan, capítulo 6, versículos 60 al 69. En aquel tiempo muchos discípulos de Jesús al oírlo dijeron, «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?» Adivinando Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, «¿Esto los hace vacilar? Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve de nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y con todo algunos de ustedes no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo, «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, «¿También ustedes quieren marcharse?» Simón Pedro le contestó, «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo consagrado por Dios». Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay dos maneras de vivir la vida. La primera es como la de los apóstoles que escucharon con humildad la palabra de Dios. Y a pesar de su dureza y a pesar de que eran hombres que tenían sus dudas, lo acogieron en el corazón y creyeron en él. Obedecieron su palabra, se sometieron a su voluntad. Es necesario tener a Jesús en el corazón para poder creer en él. Es necesario tener la fe en el corazón
para poder seguir creyendo. Y ayer decíamos que para tener a Jesús en el corazón era necesario comulgar, que es lo que Jesús nos ha estado diciendo todos estos días. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo habito en él. Es necesario entonces comulgar para tener a Jesús en la vida, para tener fe en el corazón, para poder aceptar su palabra. Pedro lo decía, Pedro lo tenía muy claro. ¿A quién vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, para poder creer, para poder aceptar esas palabras de Jesús, que para unos es dura, pero para nosotros pueden ser palabras de vida eterna, entonces hay que estar con Él, hay que vivir con Él. A cantar se aprende cantando, como dice un dicho popular. Y para poder tener fe hay que estar donde está la fe. ¿De dónde viene la fe? De nuestro amado Jesús. Y la segunda manera de vivir la vida es como los que se alejaron, porque no aceptaron su palabra, porque no creyeron en Él, porque les parecía muy difícil lo que Jesús les decía, porque les parecía muy complicado depender de Él. A veces nos creemos lo suficientemente grandes y poderosos para depender de nosotros mismos. Y no es así. Dependemos de Dios. Dependemos de Jesucristo. Dependemos de su cuerpo y de su carne. Dependemos de su cuerpo y de su sangre. Vuelvo e insisto entonces, es necesario comer de Él, alimentarnos de Él. Los verdaderos discípulos de Jesús no cuestionan. Los verdaderos discípulos de Jesús, aunque tengan dudas, permanecen con Él. Y Jesús les decía en otro episodio, permanezcan en mi amor. Permaneced unidos a la vid para poder dar frutos. Eso es lo que Jesús quiere de nosotros. Pero entonces si nos alejamos de Dios, si nos alejamos de su presencia, entonces menos fe vamos a tener, menos frutos vamos a dar. Seguramente alguna vez me han escuchado el cuento del carbón. El carbón arde mientras está con otros carbones encendidos, pero si sacamos un carbón, puede que dure unos momentos encendido, pero lentamente se va apagando. Y a veces nosotros creemos tener mucha fe y entonces nos alejamos de la iglesia y nos alejamos de Dios pensando que podemos conservar esa misma fe. Pero la verdad es que con el tiempo nos vamos apagando y nos vamos quedando sin frutos, nos vamos quedando sin fuego, nos vamos quedando sin amor, nos vamos quedando sin ganas y simplemente nos apagamos. Estar con Jesús es el reto para hoy, para poder seguir alimentando nuestra fe, para poder seguir avivando nuestra vida. ¿A quién vamos a ir si solo Cristo tiene palabras de vida eterna? Y para poder tener esa vida eterna en nosotros es necesario comulgar, confesarnos, estar con Jesús para poder escucharlo, para poder alimentarnos de su palabra y para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Que el Señor nos ayude entonces a seguir creyendo en Él, que nos dé la fuerza, que nos dé su espíritu para poder seguir sus caminos, para poder creer en Él, para poder aceptar su palabra. Quiero bendecirte en este día y desearte lo mejor. Te espero mañana para que juntos sigamos creciendo en la fe y alimentando nuestro espíritu con la palabra de Dios. Que tengas un excelente fin de semana y que la bendición del Señor te acompañe.